Estuvimos conversando con un sargento y un intendente de las, ¿cómo es que se les llaman? Los retirados del ejército, la policía, la armada, en fin. Y dijimos ayer que había otro grupo de personas que no pertenecía a esta organización, también retirados del ejército, la policía, la armada, y juegan un papel muy importante en el país, a pesar de que uno no los vea. Está como escondido hasta que aquí en Clica ya los sacamos y los mostramos. Suena como raro y me va a perdonar mucho Carlos Alberto Murillo Portela por decirlo de esa manera, pero es para que suene sencillo. Es que ustedes juegan un papel importante y están ahí en la vida social nuestra, y de repente cuando estamos hablando de este tema digo, vean qué tan bueno, hablemos de este tema con, hoy lo invitamos a usted, bienvenido Carlos Alberto Murillo Portela, bienvenido a Clickracia, el poder de la información, Clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Él es fundador del grupo de veteranos caminantes Antioquia. Bienvenido Carlos Alberto. El audio, Carlos Alberto. Muy buenos días, Roger. Gracias a usted y a todo el equipo por invitarnos a estar con ustedes en esta mañana. Gracias por esas palabras y efectivamente yo soy Carlos Murillo, agente veterano de la Policía Nacional, y aquí estoy. Oiga, ¿no? Ese espacio tuyo es que una cabina de radio, ¿qué? Sí, yo soy locutor y tengo aquí en mi casa instalada una emisora radial, se llama la 907 Digital Medellín, y estamos al aire las 24 horas por internet. Ah, qué bien, la 907 Digital de Medellín. Digital Medellín, así es, Roger. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la programación? ¿Perdón? ¿Qué programación tienen en la 907? No, la emisora es una emisora tipo crossover. Música. Sí, música y buscamos a tener una programación variada. Nosotros la denominamos la emisora de todos porque queremos como complacer a esos oyentes que no les gusta pegarse de un solo género, sino que les gusta la variedad en la música y les gusta escuchar varios géneros y divertirse con eso. Entonces la direccionamos hacia allá. Ah, qué bueno. Bien, hablemos ahora del grupo de veteranos Caminantes Antioquia. ¿Por qué caminantes? ¿Qué hace el grupo de veteranos Caminantes Antioquia, Carlos Alberto? Roger, el término caminantes se origina cuando unos compañeros nuestros de diferentes regiones del país, diferentes ciudades, llegaron caminando hacia la capital de la República buscando la reivindicación de derechos de nuestra población veterana. Eso se hizo en el año 2019 y duraron varias semanas hasta meses para llegar caminando todos a la capital de la República. Y allí en la capital de la República se instalan en la Plaza de Bolívar y continúan las protestas. Todos recordamos esas imágenes donde nuestros compañeros allá en la Plaza de Bolívar reclamando la reivindicación de derechos como una de las más antiguas que tiene el Estado colombiano con los veteranos y con la fuerza pública en general, no solamente con nosotros, sino con todos los compañeros y compañeras que están en el servicio activo en este momento, que es la Ley Cuarta de 1992, que habla de la nivelación salarial para todas las entidades del Estado. Y hoy, 33 años después, los únicos que no hemos sido nivelados salarialmente somos efectivamente la fuerza pública. Qué discriminación. Hablando de discriminación, ahorita venimos hablando de discriminación, y esto es absoluta discriminación por lo que usted me está contando, pero lo más paradójico es que venimos hablando de la defensa de derechos de trabajadores, derechos de colombianos, derechos laborales, derechos pensionales. Y bueno, los de ustedes son esos, son derechos laborales, pensionales, son derechos en general.
pero con un agravante, que venimos hablando de que nuestro país necesita de una fuerza pública que defienda, que permita cumplir al Estado con sus fines de protección de la vida, la honra, los bienes, los derechos, las libertades, todo. Son ustedes muy importantes y miren, los tienen discriminados. Lo que llama cinismo o hipocresía de no solamente, no está hablando del gobierno, ahora estaba hablando yo de que el Estado no es solamente el gobierno, es de todos. La clase política, por ejemplo, que tendría que defender, que tanto los defiende a ustedes, porque entonces no los apoyan esta reivindicación que ustedes están pidiendo, Carlos Alberto. Pues para la muestra un botón, Roger, lo que usted dice, nosotros por eso, la gran mayoría de veteranos no tenemos tinte político, así a nosotros se nos tilde de derecha, pero como le decía yo a un colega suyo que me lo preguntaba, ustedes por qué la gran mayoría son de derecha, ¿cierto? Y es porque el enemigo está a la acera de enfrente y sería incongruente nosotros los veteranos de la fuerza pública que hemos combatido a los narcoterroristas en Colombia estar de la misma acera de ellos. Entonces, nosotros no tenemos una ideología política marcada. Por eso es que, si no estoy mal, y usted me ayuda, han sido 8 los mandatos presidenciales que han pasado desde el año 1992. Entonces, ahí han pasado todas las corrientes, comillas, políticas que hay en Colombia. ¿Y por qué ninguna de esas corrientes políticas, como usted bien lo manifiesta, que dicen querer tanto su fuerza pública y gracias a la fuerza pública, gracias a nosotros que somos los que vamos al campo de batalla a defender la democracia, la constitución y la ley y a representar al Estado colombiano donde el Estado colombiano no llega? Entonces, ellos se han mantenido en el gobierno y se han mantenido en el poder, pero ninguno de ellos ha manifestado ese cariño, comillas, que yo siempre le pongo las comillas al cariño y al amor que sienten los mandatarios por nosotros, la fuerza pública, porque no es real, no es de corazón, sino que es simplemente por utilizar una frase, utilizar algo más de salir del paso, pero no es con ese cariño, con ese amor y esa gratitud que se debe tener por nuestros hombres y mujeres de honor. Usted está hablando de mandatario, empecé en 1992, ahí creo que estaba ya César Gaviria Trujillo, sí, claro, porque fue la época del apagón, César Gaviria Trujillo, lo sucedió Ernesto Samper Pizano, lo sucedió a Samper Pizano Andrés Pastrana Arango, sucedió a Pastrana Arango Álvaro Uribe Vélez, segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, lo sucedió Juan Manuel Santos, segundo mandato de Juan Manuel Santos, van 7 gobiernos, lo sucedió Iván Duque Márquez, 8. Uy, estuvo a punto usted de atinarle, Carlos Alberto, son 9 con el actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Pero ¿por qué pone usted el límite de 1992 hacia acá, Carlos Alberto? Porque es que es como un punto de partida. Yo creo que en 1992 el Estado colombiano o el Senado de la República crea esa ley para nivelar a los funcionarios servidores públicos. Entonces, ahí estábamos involucrados nosotros. Y gradualmente se fue haciendo la nivelación a todas las entidades, se le hizo a los profesores, se le hizo a la rama judicial, se le hizo a los servidores públicos del gobierno como tal, y nosotros quedamos ahí. Cuando yo una vez tuve la oportunidad de preguntarle al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que tuve la oportunidad ya siendo expresidente, de que estuvo por aquí, por estos lados, yo le preguntaba, hombre, presidente, ¿por qué el Estado colombiano, no su gobierno, el Estado colombiano, por qué no ha reivindicado esos derechos que tiene esa deuda que tiene el Estado con los miembros de la fuerza pública, con nosotros que dicen ustedes, los mandatarios, que quieren tanto y que tienen tanta gratitud? Y él decía, hombre, mi agente, lo que pasa es que eso es una deuda muy grande y el Estado colombiano no tiene con qué cubrirla.
Entonces, la pregunta de nosotros los veteranos hoy es, ¿por qué se tenía tantos billones y billones de pesos para los procesos de paz que son válidos y todo el mundo, los colombianos, yo no creo que haya un colombiano que no quiera la paz en Colombia, pero que se haya despilfarrado tantos billones de pesos en tantas cosas y ahora último vemos que son billones de pesos los que se pierden en corrupción y en todos los actos que hay de gobierno. Y nosotros, la fuerza pública, seguimos esperando, seguimos ahí. ¿Cuánto tiempo? Entonces, Roger, eso es una deuda histórica que hay. Que nosotros no salgamos diariamente a reclamarla es una cosa muy diferente. Pero ya afortunadamente, como usted dice, nos estamos visibilizando, estamos saliendo, estamos preocupados, no solamente de la deuda que tienen con nosotros, sino de la situación actual del país. Claro. Para precisar, Carlos Alberto Murillo Portela, fundador del Grupo Veteranos Caminantes Antioquia. Se está refiriendo a la Ley Cuarta de 1992, que fue expedida con el objetivo de establecer las normas generales para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República, de la Fuerza Pública y de la Administración de Justicia, entre otros. Entonces se habla de nivelar, de racionalizar el salario y las prestaciones de todos los servidores públicos. Ley Cuarta de 1992, junio de 1992, que esa debe ser, porque dice, por la cual se establecen las normas, objetivos y criterios que debe observar el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, y entre ellos están ustedes, los miembros de la fuerza pública. La ley tiene mucho más, pero creo que es esa entonces. Carlos Alberto. Efectivamente, sí, efectivamente, esa es la ley. Y bueno, nosotros esperamos que algún día vamos a ver qué acciones legales que estén dentro del marco de la Constitución seguiremos tomando, que ya se han hecho muchas cosas. Mire, quería contarle, Roger, que nosotros los veteranos en ese tema de visibilización que hemos tenido últimamente, no es que no hayamos estado trabajando en los temas sociales de nosotros, nuestra población. El Grupo Veteranos Caminantes Antioquia nace por allá en el año 2019, pero nosotros, como grupo poblacional en este caso, llevábamos trabajando ya 15 años los temas sociales, los temas gremiales de nuestra población. Colocamos este nombre porque, como le decía, en esa época sucedió algo muy bonito y muy representativo para nosotros, la población veterana, cuando unos compañeros se llenan de valentía y emprenden este camino hacia la capital de la República, y nosotros aquí en Antioquia respaldamos trabajo social de ellos y ese activismo más bien. Y bueno, con eso comenzamos a hacer un trabajo que ya lo veníamos haciendo. Lo único que nosotros teníamos un nombre anterior que era la Familia Verde Oliva, pero consideramos de que debíamos de ser inclusivos y lo colocamos así globalmente, Veteranos Caminantes Antioquia, para que tuvieran cabida también nuestros compañeros de las fuerzas militares, como de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, que efectivamente hoy nuestro grupo en la mesa directiva tiene representación de la Armada, tiene representación del Ejército, tiene representación de la Policía. Por ahí desafortunadamente no hemos podido tener la oportunidad de tener una representación de la Fuerza Aérea porque son más escasos los compañeros para esta actividad. Carlos Alberto, buen día, cordial saludo. Esta pregunta la planteo desde mi ignorancia. Cuando a ustedes se les restableció, si fue que se les restableció no, lo de la mesada 14, ¿no era parte de esa lucha de la que usted está hablando ahora? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Qué tiene que ver la mesada 14 con lo que usted está planteando? Es decir, explíquenos un poco ese panorama, por favor.
La mesada 14, tengo que invitarlos a ustedes a que vamos a revisar la Gaceta del Congreso de la República desde el año 2010, 2009, para que encontremos una ley que se implementó en ese gobierno, donde decía que a partir del año 2011, 1 de enero del año 2011, quienes se pensionaran, comillas, se retiraran con tiempo cumplido, con unos derechos adquiridos en la fuerza pública, ya no iban a tener derecho a la mesada 14, como la teníamos los que estábamos ya en el buen retiro desde el 31 de diciembre del 2010 hacia atrás. Entonces, ahí el Congreso de la República legisla en eso y ya pone ese límite de tiempo para perder la mesada 14. ¿Qué pasó? En el año 2010 termina el mandato del señor presidente Álvaro Uribe Vélez y comienza el mandato del señor Juan Manuel Santos. A partir del 1 de enero del año 2011, la mesada 14 para quienes se pensionaran en la fuerza pública no iba a ser reconocida, porque ahí estaba la ley que lo decía. Legislaron en eso, que se perdía la mesada 14 para las personas que tuvieran derechos adquiridos de la fuerza pública a partir de ese 1 de enero. ¿Qué pasó? Con el tema del proceso de paz, que Juan Manuel Santos comienza un proceso de paz y sería muy impopular quitarle a la fuerza pública ese derecho que traíamos, que ya nosotros teníamos. Entonces, ¿qué hizo Juan Manuel Santos? No se aplicó esa ley, yo no la recuerdo en este momento, no la tengo aquí a la mano, pero no aplicó esa ley. Entonces, esa ley quedó guardada allá, como que está hecha, pero no se está aplicando, porque es una ley impopular que trata los intereses económicos de la fuerza pública, que los deteriora. Entonces, Juan Manuel Santos, en un proceso de paz, no le conviene tener a la fuerza pública en esa situación impopular de quitarle la mesada 14. ¿Qué pasa? Pasó el gobierno Duque, igualmente pasó lo mismo, la ley queda allá. Cuando ya llega Gustavo Petro a la presidencia de la República, entonces Gustavo Petro esculca y la ley está allá. Y entonces alguien de la población veterana que comenzaron a aplicársela, Gustavo Petro comenzó a aplicar la ley que estaba engavetada. Entonces les dijo, es que yo no he hecho ninguna ley. Esta ley está acá y efectivamente la ley estaba allá. Entonces, ¿qué pasa? Alguien demandó por allá porque tiene que haber una igualdad en derechos, porque a esa persona que se había pensionado, que había adquirido derechos a partir del 1 de enero del 2011, ya no le llegaba la mesada 14. Entonces demandaron y ahí es cuando unos veteranos nuestros, amigos y hermanos nuestros en Bogotá, hicieron también un plantón permanente allá y estuvieron protestando especialmente de los compañeros del ejército que se habían adquirido derechos a partir en otras fechas del 2011 hacia acá. Entonces a ellos los cubría esa ley de no entregarle la mesada 14. ¿Qué pasó? Se demanda y el Consejo de Estado falla y esto, y entonces ya se legisla nuevamente, se tumba esa ley que había que quitaba la mesada 14 y ya, pero no es que como dicen la gente por ahí que fue Gustavo Petro el que nos devolvió a nosotros la mesada 14. En mi caso, yo adquirí derechos desde el 17 de enero del año 2009, o sea que a mí nunca me quitaron nada, a mí nunca me incluían en eso, y de los que nos pensionamos, comillas, desde el 31 de diciembre hacia atrás, nosotros no teníamos inconveniente, porque nunca nos la quitaron ni nunca nos la iban a quitar, porque no estaba incluidos en esa ley. Ok. Carlos Alberto, le voy a cambiar de tema, pero quiero que me responda una pregunta concreta. ¿Ustedes de Grupo Veteranos Caminantes de Antioquia hacen parte de la Reserva Activa? Grupo Veteranos Caminantes Antioquia
hace parte no solamente la reserva activa, hace parte la población de veteranos, reservas activas, viudas, huérfanos, civiles del Ministerio de Defensa, y también en nuestro grupo hay familia de los compañeros en servicio activo de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Ahí hay mucha familia, esposas, hermanos, padres, madres de nuestros compañeros en servicio activo, porque nosotros siempre cuando hacemos nuestras actividades de reclamación de derechos, siempre vamos a reclamar por los derechos de nuestros hermanos que están en el servicio activo. Por eso incluimos a sus familias, ya que no los podemos incluir a ellos, incluimos a sus familias, a sus esposas, a sus padres, a sus hermanos. Bueno, lo que pasa es que no sé ustedes políticamente cómo ustedes nos dijeron ahora que no tenían partido político. Usted está hablando de unas misiones sociales, unas gestiones sociales, pero me llamó mucho la atención cuando se anunció por parte de las centrales obreras una marcha, creo que fue a mediados de mayo, que un concejal de Medellín y otro de Cali anunciaron que iban a convocar a la reserva activa para contener posibles disturbios. ¿Ustedes acuden a ese tipo de instrumentalización o cuál es como su vinculación frente a que una persona, digamos, con una representación política hable a nombre de ustedes o es realmente ese respaldo cierto como él lo mencionó en su momento? Estoy hablando obviamente del Guri en Medellín y de Andrés Escobar en Cali. Efectivamente, nosotros como Grupo Veteranos Caminantes Antioquia conocemos a los dos concejales y hemos estado con ellos en movilizaciones espontáneas que ha convocado la sociedad colombiana. Javier, mire, nosotros los veteranos de la Fuerza Pública siempre lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo en el espacio donde estemos. Nosotros somos hombres y mujeres de honor. Nosotros no tenemos un color político marcado, nosotros no tenemos patrones ni jefes políticos. Nosotros acompañamos cuando consideramos que las movilizaciones, las reclamaciones y la defensa de derechos se va a hacer dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y nosotros la mayoría de veces no miramos quién está convocando. Nosotros no miramos qué político, qué partido está convocando. Porque nosotros somos libres e independientes, autónomos, de defender la Constitución y las leyes de la República. Lo que trate de levantar la voz, reclamar en defensa de los derechos de los colombianos, ahí vamos a estar nosotros. Entonces, hemos coincidido con el Guri en algunas manifestaciones donde nosotros, la población de veteranos, que no solamente es Carlos Murillo y su mesa directiva de Veteranos Caminantes Antioquia, yo aquí tengo que ser sincero con ustedes y decirles que aquí en Medellín existen varios movimientos, organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones, asociaciones de miembros de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, de viudas. Entonces, nosotros, la fuerza pública, tiene nuestros propios líderes. Nuestra fuerza pública nunca va a llegar a ser instrumentalizada por ningún político, porque nosotros de los políticos, nosotros no dependemos de los políticos. Nosotros tenemos unos derechos adquiridos con el Estado colombiano, porque nosotros cumplimos la Constitución y la ley y cumplimos todas las normas, los estatutos, y por eso hoy estamos en la condición de veteranos de la fuerza pública, de reservas activas, de viudas, de huérfanos. Entonces, nosotros no vamos a depender de ningún político. Cuando sucedió eso aquí en la ciudad de Medellín, yo soy un activista que siempre he acompañado los procesos de la población. Entonces, con el Guri nos cruzamos en el año 2024, cuando se estaba trabajando en el Consejo, se estaba tramitando en el Consejo de Medellín el acuerdo municipal para la población de veteranos. Allí nosotros convocamos y 2 veces llenamos las instalaciones del Consejo de veteranos, de viudas, de huérfanos, para que apoyáramos a los concejales y les evidenciáramos esa gratitud, porque nos iban a aprobar un acuerdo municipal. Después nos cruzamos en varias manifestaciones donde nosotros consideramos de que
como veteranos no nos podíamos quedar inermes ante las políticas nefastas del gobierno. No nos podíamos quedar inermes a una ciudad de Medellín, como mi caso, que ya llevo 35 años, que llegué a Medellín y la conocí hace 35 años, me encariñé con ella, me enamoré de ella y me quedé en ella. Entonces llega una administración indiferente del partido que sea, nosotros miramos es que el deterioro de Medellín estaba siendo grande. Entonces nos manifestamos en contra de esa administración, nos manifestamos en contra de ese alcalde. Entonces, pero no quiere decir esto, porque nosotros siempre vamos a ser es hombres y mujeres de honor, constitucionales, defensores de la democracia. Y vamos a ir cuando nosotros consideremos que la patria nos llama o el pueblo nos llama. Porque, Javier, quiero decirle una cosa. Los soldados y policías de la patria, un día nos despojamos del uniforme, pero jamás de nuestro juramento, porque el juramento fue ante Dios y con la patria. Carlos Alberto, una pregunta. Una cosa es, para claridad de los televidentes, si usted ha dicho algo más o menos en ese sentido, para claridad de los televidentes, una cosa es que ustedes hagan sus propias manifestaciones o se unan a manifestaciones de algunas personas porque coinciden en lo que ellos están manifestando, y otra cosa es convocar a la reserva activa. ¿Quién sí puede convocar a la reserva activa y en qué circunstancias es que se hace un llamado? Porque lo que yo tengo entendido es que son en épocas de guerra donde se solicita que venga la gente que ya está por fuera del servicio a apoyar a las fuerzas del Estado. ¿Me nos podrá explicar un poquito de eso, por favor? Bueno, pues el comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República. Pero cuando nosotros como reserva activa, como población de veteranos, no estamos de acuerdo con las políticas, porque nosotros, el día que nuestro país, que nuestra patria tenga un conflicto con un país extranjero, pues el presidente de la República es la persona encargada de convocar a la población de reservistas a llamarlos a la defensa de la soberanía. Pero aquí nosotros, las movilizaciones en las que hemos participado, lo hemos hecho es al contrario, rechazando las políticas que consideramos nosotros, por eso lo recalco, que consideramos nosotros que afectan a la población colombiana. Y dentro de esa población estamos nosotros. Entonces, él es el encargado constitucionalmente de convocar la reserva cuando el orden público en el país esté deteriorado o que haya una confrontación con otro país en el tema de la soberanía. Pero políticos no, Germán. Mire, nosotros, en este caso, desde el grupo Veteranos Caminantes Antioquia, yo creo que por ahí está el audio donde nosotros rechazamos la convocatoria que hizo el señor concejal de Medellín. Inclusive nosotros fuimos críticos en ese momento de él y utilizamos términos fuertes, porque yo uno de los términos que recuerdo que utilicé en ese rechazo fue que no nos íbamos a dejar instrumentalizar de politiqueros de turno y de personas que están haciendo campaña. Entonces, eso quiere evidenciar de que nosotros, para nuestras actividades, para visibilizarnos como población, para reclamación de derechos, para manifestarnos como colombianos ante todo que somos, de lo que consideremos de que está deteriorando primero la seguridad, la economía, la salud y todo el bienestar de los colombianos, no necesitamos que nos convoque ningún partido político. Inclusive, el día que los partidos políticos lo hagan, que nos llamen a convocarnos a nosotros como población veterana para que defendamos X o Y, nosotros no vamos a salir. Tenga la plena seguridad. Porque nosotros aquí, por ejemplo, en el caso de Medellín, aquí hay
varios líderes que direccionan la población de diferentes, como lo dije anteriormente, de diferentes asociaciones, corporaciones, organizaciones sociales, organizaciones de viudas, de huérfanos. Entonces, nosotros, créame que el día que un partido político o que un candidato convoque a la reserva, nosotros no vamos a salir, porque nosotros no nos vamos a matricular con ningún partido, no nos vamos a matricular con ningún político. Entonces, vamos a analizar siempre y es a defender. Y nosotros, obviamente, nosotros sentimos amor por Medellín. Nosotros tenemos esa gratitud por Medellín, por Antioquia, y donde nosotros consideremos de que podemos hacer nuestro aporte sin violencia, en defensa de la Constitución y la ley, nosotros siempre vamos a estar ahí. Qué bueno que usted hable tanto de la Constitución y la ley, Carlos Alberto Murillo. Maravilloso, porque precisamente hoy, actualmente, venimos hablando temas relacionados con la convivencia, con la armonía social, y que es fundamental que la Constitución, que tiene ese elemento intrínseco, que es el de un Estado en paz, habla permanentemente de: conozcan la Constitución, pónganla en práctica y verán que todo funciona en armonía. Y usted lo hace permanentemente diciendo: nosotros somos respetuosos de la Constitución y la ley, no se salen de ahí. Y nos ha dejado muy claro un tema que nosotros aquí en Clicracia del canal.co y de Cable Plus del Oriente veníamos pues analizando desde aquí, pues, pero ¿cómo se atreve a alguien a llamar la reserva activa si constitucional y legalmente tiene una función muy especial, que habla de emergencia, de guerra interna, pero guerra, y de, por ejemplo, conflicto internacional? Muy específicas las funciones de ustedes. Ustedes siguen siendo activos, mejor dicho, son reserva activa y por eso llama. No obstante ser veteranos, no obstante estar pensionados, siguen activos, porque cuando el país lo necesite, de acuerdo con el mandato constitucional, los llama y usted ahí al frente. Pero me gusta mucho una palabra que usted ha utilizado en 3 ocasiones desde que Javier le hizo la pregunta: instrumentalización. Ustedes no se dejan instrumentalizar por políticos, y eso deja absolutamente claro todo, Carlos Murillo. Qué bueno que nos haya usted resuelto esa inquietud. Y nos gustaría conocer, nosotros no supimos, a nosotros nos llegó el comunicado, muy bueno conocer el comunicado ese, porque mire usted, nosotros pensamos que la reserva activa era un fantasma. Carlos, ¿qué es eso? ¿Quién se inventó ese cuento? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Es como el que amenaza, cuando lo amenazaban, recuerda, cuando lo amenazaban a uno con el coco, con el diablo, con el viejito, y uno nunca veía viejito por ningún lado, el viejito de la bolsa, y uno miraba y no veía viejito con bolsa por ningún lado, ni coco ni nada, ¿cierto? Nunca se veía. Así amenazaron estos 2 concejales de Medellín y el de Cali el día de la marcha 28 y 29 de mayo, diciendo: vamos a convocar la reserva activa para que enfrente. Después el Guri a mí me lo dijo directamente: Roger, precise que nosotros no estamos refiriéndonos a llamar la reserva activa para que enfrente a los marchantes, no, es a los de la primera línea, a los violentos. Eso me dijo. Yo creo que ni para eso, ¿cierto? Ni para eso, porque el llamado no lo puede hacer un concejal. En todo caso, ustedes no se deben... Roger, los llamados deben de ser de la patria. Los llamados deben de ser de la sociedad. Los llamados tienen que ser de los que nosotros juramos primero ante Dios y juramos ante la patria, ante los colombianos. Y no creas, mire, a nosotros nos llama miles de ciudadanos de Medellín, de Antioquia, preocupados por la situación, y nos dicen diariamente, y por eso hoy quiero decirle a usted y a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que nos ven por las redes sociales y allá en el Oriente, por el canal de Warner y en cualquier parte del mundo, nosotros sí estamos preocupados por la situación del país. Nosotros también somos colombianos, nosotros también vivimos y sufrimos
lo que está sucediendo hoy. Y la preocupación de nosotros es grande todavía, porque tenemos hijos, porque tenemos hermanos, porque tenemos amigos en la fuerza pública. Y hoy nos los están asesinando vil y cobardemente. Están asesinando a nuestros policías, están asesinando a nuestros soldados y están cometiendo actos de terrorismo nunca antes vistos en la historia del país. Que en un día hayan 16 atentados terroristas contra un departamento, contra una ciudad, eso es algo histórico. Entonces, nosotros sí tenemos una preocupación de patria. A nosotros sí nos está doliendo la patria en este momento. Y por eso hoy le quiero decir a usted y a su equipo y a todos los televidentes que hoy yo creo que va a ser un poquito menos o 1000 veteranos van a estar en la capital de la República. En este momento se deben de estar organizando ya para entregarle una carta al ministro de Defensa, leérsela y entregársela en un acto solemne de nosotros donde se hace la oración de nosotros, que es al desayuno y al almuerzo, a la comida, que es la oración patria. Esa oración que nos recuerda el compromiso diario que tenemos nosotros con esta patria. Entonces, allá se va a hacer en ese acto solemne, se va a entregar esa carta al ministro de Defensa y se le va a dejar también al director de la policía. Y después de ahí salimos los veteranos hacia la clínica Fundación Santa Fe y se le va a hacer una oración por la vida, por la salud, en solidaridad con la familia de Miguel Uribe Turbay, donde nosotros, la población de veteranos, le vamos a decir a esa familia y a los millones de colombianos que están consternados, que están tristes, que están angustiados, nosotros, la fuerza pública, también estamos tristes, también estamos consternados y nos unimos a ustedes en este dolor tan grande que están sintiendo tantos millones de colombianos por la situación de orden público y todo lo que está de violencia que está sufriendo nuestro país. Y en una síntesis, ¿qué le dicen en la carta al ministro? Esa carta le manifiesta y no es extraño para nadie lo que dice esa carta. Esa carta dice el sentir de los más humildes de los colombianos en este momento. Usted habla con cualquier colombiano en este momento, de cualquier condición, de cualquier estrato, y créame que lo que le van a decir es: estamos preocupados porque estamos regresando a la época de los años 90 y nosotros ya habíamos pasado esa época y esperábamos. Nosotros, como miembros de la fuerza pública especialmente, nosotros no queríamos vivir nuevamente en nuestra patria una época como esa. En nuestro caso, estuvimos ahí, no nos la contaron, la vivimos como tal. Claro. Y nosotros, a pesar de que nosotros vencimos al narcoterrorismo de la época, porque lo vencimos, no queremos regresar y no queremos que las generaciones de policías y militares y de la sociedad que en este momento hacen parte de nuestro país vivan esa época negra, oscura, cruel, dolorosa, violenta y de tanta incertidumbre y de tanto muerte y dolor, Roger. Sí, señor. Carlos Alberto Murillo Portela, fundador del grupo Veteranos Caminantes de Antioquia. Gracias por estar con nosotros y nos alegra la claridad que nos da y nos alegra que sigan sintiendo dolor de patria, pero ojalá no sea dolor de patria. Yo no sé por qué utiliza la palabra dolor de patria. Es amor por la patria, alegría de patria, una patria. Bueno, me parece que esta patria nos ha dolido mucho. Necesitamos una patria que, ojalá con todo lo que se está planteando, sea una patria como Germán dijo ahorita, que se usaba como cliché, y es verdad, una patria en la que se anhela la paz. Sigamos anhelando la paz. Gracias, Carlos Alberto. Roger, muchas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo y a los oyentes, a los televidentes, y siempre estaremos aquí. Claro que sí, nosotros, como le digo y se lo repito, somos hombres y mujeres de honor y siempre vamos a estar dentro del marco de la Constitución y la ley defendiendo nuestra patria. Excelente.
marco constitucional y legal. Vean, nos da ejemplo nuestro invitado Carlos. Bueno, muchachos, vamos pegando como una encarretada, ¿cierto? Con cada entrevistado. Le decimos, hay 15 minuticos y siempre nos va. Es una encarretada, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Así es, don Roger, y está muy interesante la posición del veterano. Sí. A veces las noticias pasan inadvertidas frente a el boom que generan, pero por ejemplo yo no sabía lo de la carta que le enviaron al Guri, fue una carta, un comunicado. Un comunicado dice él, ahí le dijimos, ahora no va a llegar. No sabíamos. No sabíamos y porque en su momento pues también llamó mucho la atención de que una persona que no tiene esas funciones llame a la reserva activa cuando la reserva activa solamente pueden ser llamadas a través de un decreto presidencial, entiendo. Entonces, bueno, muy buena la aclaración y también muy clara su posición, ¿cierto? La posición de ellos y me parece la entrevista muy aclaratoria. Sí, bastante. ¿Van a decir algo ustedes, compas, o seguimos los dos temas? No, que acuérdense que ayer decía don Roger que es que el Gure los hizo ver como si fueran pues una banda de los Magníficos. ¿Se acuerdan de la serie Los Magníficos? Sí. Que llamaba pues ahí a llegar a defender al que lo necesitaba. Sí, así es. Pero no, pues la verdad es que hay que tener un cierto respeto por estos veteranos, don Roger, que pusieron su vida al servicio de la seguridad de los ciudadanos. Y entonces cualquiera no puede irlos llamando así, bueno, entonces hoy vamos a protestar y vamos a defender, y la reserva activa, pues los llaman como si fuera a llegar Rambo, Schwarzenegger y demás. No, la verdad hay que tener un gran respeto por estas personas, que los veo muy centrados, don Roger, y que veo un amor por su profesión y por lo que fueron y por lo que son, porque a pesar de que estén retirados, siguen siendo policías, siguen siendo soldados. Les veo un gran respeto y un amor por su patria, frente a la labor que vienen haciendo, y no es por de menos lo que siguen haciendo como retirados y como veteranos por su patria, don Roger. Así que buen trabajo y muy bueno que nosotros visibilicemos a estas personas que muchas veces ni siquiera sabemos qué hacen ni cuál es su trabajo y su función después de que dejan obviamente su profesión activa. Así es. Bueno, Germán, ¿va a decir algo? ¿Qué? No, usted mencionó el tema de la Constitución y mire, el desconocimiento de la Constitución por parte de quienes convocaron a la Reserva Activa. Una cosa es que ellos hayan coincidido en algunas manifestaciones y tengan cierta cercanía, y creo que eso lo malinterpretó el concejal. Ya somos amigos, entonces yo los puedo convocar. No, es que no, por eso le hace la pregunta a él, aclárenos quién es que puede convocar y para qué. Y eso no lo puede hacer un concejal, no lo puedo hacer yo, eso lo hace el presidente y eso lo sabemos. Y en temas de conflicto internacional, se llaman a las reservas activas para que hagan parte de las fuerzas que van a defender la nación. Pero eso no es que cualquiera dice que yo tengo derecho a convocarlos y venga que vamos a hacer lo que yo quiera. Qué bueno que quedó claro eso.